Gracias por haber venido en esta tarde un poco desapacible, pero bueno, aquí estamos con Iván de la Nuez. Es un honor y un placer para la Casa de América tenerle aquí. Él conoce bien esta casa, ha participado en proyectos de la Casa de América a lo largo de los años en varias ocasiones y concretamente en esta ocasión ha venido para hablar sobre el arte del Caribe, sobre la identidad caribeña, bueno, sobre el Caribe, una parte de la enorme complejidad que tiene el Caribe, con el título de esta charla que es Que parezca un occidente. Esta charla la hemos programado en relación con la exposición que tenemos en estos momentos, que lleva por título Reinvenciones, la ubicuidad de las identidades en lo fotográfico desde el Caribe. Es una comisión que tenemos en estos momentos en las salas de exposiciones de la Casa de América, que ha sido coorganizada con el Centro León de la República Dominicana y que tendremos aquí hasta el día 23 de marzo. Estará abierta. Y bueno, voy a decir unas breves palabras sobre Iván de la Nuez, que es sin duda conocido de todos. Muchos los que están aquí son artistas, curadores, bueno, el público general que conoce seguro la trayectoria pues tan larga y fecunda de Iván de la Nuez, ¿no? Que es un crítico de arte, ensayista, escritor sobre diversos temas, como hace análisis cultural, político, cubano y hispano-cubano, afincado en España desde hace tiempo, que ha tenido, además de su actividad como un comisario de exposiciones y como autor, como escritor, pues ha tenido también una actividad como gestor cultural. Fue director del Centro Virreina, fue director de cultura del CCBB de Barcelona durante un periodo concreto, y ha publicado pues, muchas obras, algunas de las cuales han tenido premios reconocidos. No voy a leerlas todas, pero quizás mencionaré pues la balsa perpetua, Paisaje después del muro, El mapa de sal, Fantasía roja, Postcapital, Crítica al futuro, Inundaciones, Del muro a Guantánamo, El comunista manifiesto, Teoría de la retaguardia, etc. Y ha sido comisario de importantes exposiciones también, como por ejemplo La isla posible, Inundaciones, Parque humano, Banquete, Postcapital, De facto, retrospectiva de Joan Fontcuberta, Dentro y fuera de nosotros, retrospectiva de Javier Codesa, La crisis es crítica, Atopía, el arte y la ciudad en el siglo XXI, Iconocracia. Son muchos los temas que él ha abordado, siempre con una visión aguda y en general diferente de la del común de los analistas, y por eso pues estamos deseando escucharle, y por eso no voy a decir nada más y ya le voy a pasar la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a Luis Prados, el director de programación de Casa de América, a todo el equipo, en particular a Celín Rodríguez. Y claro, a ustedes que están presentes aquí, siempre creo que esto es un país, esto es una ciudad particularmente sobreprogramada, y que la gente venga en un día con frío a escucharlo a uno, pues es un misterio para mí. No tengo cómo agradecerles vuestra presencia. Como bien dijo Luis Prados, yo durante décadas he sido alguien muy conectado a Casa de América. Creo que así con todos los directoras que han estado he tenido una conexión y he hecho programas, proyectos, cursos, y de algún modo que se llame casa, para mí es volver a casa cada vez que vengo a Madrid. Hacía tiempo no hacía algo aquí, y hoy me siento muy honrado de estar presente. Mi charla sobre el Caribe creo que no va a diferir en la filosofía mucho de algunos de mis colegas anteriores que he estado escuchando, incluso he visto en la web, porque me parece que hay en toda esta revisitación del Caribe
algo que va más allá de una curiosidad académica o de algo que pasajero. Y y por eso lo quería recalcar, que de algún modo lo que es el Caribe contemporáneo y esa apariencia infinita de archipiélago real y metafórico que estamos reobservando, que lo estamos viendo desde cuando se le dedicó Arco a Félix González Torres, ahora el Caribe es el territorio, vamos a llamarle así, una cultura invitada de Arco. En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ha tenido posibilidad también de abrir un campo sobre el Caribe. Lo cierto es que me parece que no es desinteresada esta digamos, aproximación, y que la cultura occidental está buscando ciertas respuestas que quizás se le escapan en estos momentos, y por tanto ese interés no es gratuito, es más que una fantasía, una curiosidad, una necesidad. Mi lectura del Caribe tiene que ver con mi condición de la diáspora. Yo recuerdo exactamente, bueno, yo fui estudiante de Historia de América en la Universidad de La Habana, tuve una formación académica donde el Caribe también se estudiaba con bastante atención, pero mi lectura del Caribe tuvo que ver con mis últimos meses, por así decirlo, en La Habana, y parten de un libro que siempre he reconocido como el libro que me zarandeó y me llevó hasta dar esta charla aquí. Ese libro es La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo. Es un libro que él hace para dedicárselo al 50 aniversario del contrapunteo de Fernando Ortiz, y hace estallar las ideas que se tenían sobre el Caribe, que yo había estudiado en la Universidad de La Habana, y que creo que la mayoría de nosotros habíamos recibido, tanto allí en La Habana o en las propias Antillas o en el propio Caribe continental, como en Europa. Ese libro vuela por los aires, hace explotar las ideas del Caribe, porque lo que hace es una escritura a partir de la teoría del caos, que es muy interesante, de la matemática fractal y de una idea posmoderna del texto armando el contexto, no el contexto armando el texto. El libro tiene un comienzo prodigioso en la famosa crisis de los misiles a principios de los años 60, donde parecía que la hecatombe nuclear iba a arrasar con el mundo desde ese lugar de las Antillas, desde una isla de las Antillas como era Cuba, que estaba haciendo un experimento socialista en medio, en el núcleo mismo de Occidente, a 90 millas de los Estados Unidos. Y en esa crisis, Benítez Rojo, vestido miliciano, él recuerda, antes de empezar ese voluminoso libro, él recuerda que él se asoma a su balcón una mañana y ve a dos ancianas paseando tranquilamente en medio de la catástrofe nuclear que se avecinaba, y ellas iban hablando como si no pasara nada. Y él dice, ahí me di cuenta que no iba a pasar nada, porque ni JFK por Kennedy, ni NK por Khrushchev, ni FC por Fidel Castro tienen el tempo para medir la vitalidad del Caribe, y estas señoras sabían que ahí no iba a pasar nada y que estas personas iban a ser personajes secundarios en medio de la gran marea de la cultura que allí había. Muchos años después tuve la posibilidad de hacer la reedición de ese libro en Barcelona, donde Antonio Benítez Rojo incorporó un capítulo de música, un capítulo de arte, y pudimos contar con bueno, la obra de un artista que la cedió para cada capítulo y para la portada, que es un artista cubano que vive en Miami, que se llama José Bedia, que tuvo la generosidad de acompañar ese libro. Y todos esos años después, donde pude gozar de su magisterio y de su amistad en otro archipiélago que nos es muy próximo, que es el archipiélago canario, y
donde él dice que el Caribe continúa hasta allí, que no es una ruptura en el mar, ni en el tiempo, ni en el espacio. Yo leí 2 novelas de 2 jóvenes autores caribeños en los que sí tenía lugar el apocalipsis y en la que la crisis de los misiles sí había tenido lugar y había explotado, y aquello se había convertido ya no en una serie de islas que estaban más o menos regidas por una idea izquierdista de la utopía, sino en una verdadera distopía. Esas 2 novelas, una es de un novelista cubano que es Jorge Enrique Laje, que narra la historia de una explosión, puede que sea nuclear, y de ahí emerge una niña adolescente que ya no tiene el género que tenía cuando era otra persona antes de la explosión, y se sumerge en una ciudad totalmente, como decía, distópica, una ciudad catastrófica, en la que solo vive casi dentro de un reality show, vive dentro de cámaras que, no sé, no hay una realidad, no hay una diferencia, no hay una frontera muy precisa entre realidad y ficción. Y la otra es una novela de Rita Indiana, que es una escritora y música y merenguera, electromerenguera, según ella se define, dominicana, que se llama La Mucama de Omicunle, y ella tiene, y en ese Caribe tiene lugar en 2 secuencias de tiempo muy distintas que confluyen en el mismo espacio, pero no en el mismo tiempo, desde ideas sobre la curaduría del arte contemporáneo hasta una especie de posapocalipsis entre bolivariana y neoliberal que tienen que lidiar ambas con esa explosión de esos misiles. Con lo cual yo sentí cerrada ese ensayo magistral, inaugural, seminal de Antonio Benítez Rojo en estos 2 libros de personas que podían ser sus hijos o sus nietos, y para los cuales ya el Caribe, si es que se puede definir de alguna manera, era el espacio real y metafórico de una hecatombe, de una crisis, de una catástrofe. Y esto me pareció sumamente importante y muy rico a la hora de pensar o volver yo mismo a pensar el Caribe. Como decía, mi idea sobre el Caribe es una idea textual. Cualquiera que se haya leído, se haya molestado en leer mis libros, sabe que La Balsa Perpetua, ya por el mismo título, El Mapa de Sal o Fantasía Roja, son libros de ida y vuelta, son libros acuáticos que narran identidades que se deslizan, que se evaporan, que nunca son lo que son, y que continuamente se va preguntando en primera persona ese autor dónde está y por qué y cuál es mi lugar en este mundo, donde no hay nada por sentado. Y yo creo que tiene que ver también con la idea de una poética que le debemos a una serie de poetas que pueden ser desde Aimé Césaire, René de Pestre, no sé, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, Derek Walcott, que han asumido cierta idea de recuperar una condición homérica para el autor caribeño y particularmente para el autor antillano. Yo no soy un escritor ecuménico y siempre practico ligeras o tenues venganzas en mis libros, y una de esas venganzas es que cuando hablo del Caribe suelo injustamente dejar al lado la parte continental y privilegiar la parte insular. Esa pequeña venganza lo hago pensando con ilusión. El Caribe es una zona también donde el pez pequeño se puede comer al pez grande, y por eso también me gusta jugar con ello, ¿no? Y bueno, esa es un poco esa idea del Caribe. René de Pestre hablaba hizo un poema largo, inmenso, bueno, largo como pueden ser los poemas, digamos, de gesta. Se tituló Un arco iris para el occidente cristiano, que me
perturba y me influye tremendamente. Y yo creo que en medio de la idea multicultural que empieza a emanar y a hacerse fuerte en los campos norteamericanos, esos autores, mucho antes de ese multiculturalismo, apostaron por un multicolorismo, irisaron a Occidente con una cultura que era más que la tradición grecolatina o judeo-cristiana en la que estábamos inmersos. En ese sentido, yo voy a hablar más que de arte, aunque evidentemente ustedes lo verán. No voy a decir incluso muchos nombres porque las imágenes me parecen muy potentes, de sistemas visuales y de sistemas que tienen que ver con esa visualidad que yo he visto. Yo me acuerdo que Michel Foucault, en sus últimas clases, uno de sus últimos cursos fue en Brasil, y dijo, yo no quiero hacer una historia del pensamiento, una historia de las ideas, una historia cronológica de la filosofía. Yo lo que quiero hacer es un compendio casi circular de sistemas de ideas, sistemas de pensamiento. Y eso es algo que me ha ayudado mucho a trabajar esta idea. Y me he querido traerles a ustedes 3 sistemas visuales en el Caribe que me parecen tremendamente impactantes por los circulares que pueden ser. Uno es el de la colonización, otro es el de la plantación y el otro es el de la revolución. Porque son sistemas que no están allá lejos en el espacio y el tiempo, sino que están aquí ahora. Creo que si hablamos hoy del Caribe, estamos hablando también de un tema que está a la orden del día, como es qué vamos a hacer con las colecciones coloniales en los museos. Veremos aquí algunas iniciativas europeas. Se está discutiendo cada día en España sobre esto. Y sin el Caribe y sin la cultura que nosotros entendemos por el Caribe, esto no hubiera sido. Si hablamos del Caribe, estamos hablando de las tecnologías de la modernidad. En algunos casos puede ser el ingenio azucarero, el central azucarero, pero también en otros puede ser la guillotina, que es la gran máquina de la violencia revolucionaria. Si hablamos del Caribe, estamos hablando de las formas de digerir, de ingerir y de excretar la cultura occidental. Yo recuerdo siempre que nadie, o sea, si Harold Bloom le dicen que Shakespeare, que para él es no el padre del canon occidental, él dice Shakespeare es el canon occidental. Si le dicen a Bloom que Shakespeare se iba a convertir en 3 idiomas distintos, su Calibán, en un paradigma de la izquierda revolucionaria en el Caribe, él no hubiera dado, no hubiera querido asumirlo así. Y así mismo fue. Roberto Fernández Retamar, Aimé Césaire y Brathwaite escribieron calibanes para explicar metáforas revolucionarias. Si a Oscar Wilde le dicen que por allá iban a surgir novelas como la maravillosa vida de Oscar Wilde, o la importancia de llamarse Daniel Santos, de Luis Rafael Sánchez, y de ahí unos días, pues no lo hubieran entendido muy bien. Si a Marx le iban a decir que el ingenio se convirtió en el capital de la plantación y que Eric Williams en inglés lo asumió y escribió Capitalismo y Esclavitud y hizo pasar ese libro monumental por aquellas aguas, también se hubieran sorprendido. Y esas formas son las que me parecen a mí importantes a la hora de hablar del Caribe como una construcción, un constructo de lo que entendemos por Occidente. Realmente, cuando hablamos de esto nos damos cuenta de que son también situaciones inasibles. Jamaica tuvo un presidente que se llamaba Edward Seaga, o Seaga, no sé cómo pronunciarlo bien, y él dijo que el Caribe acababa donde acababa el ruido de los tambores. Bueno, eso es complicado porque entonces el Caribe podía llegar desde Brasil hasta Italia, hasta cualquier carnaval del mundo. Y así sucesivamente. Más bien hemos ido explicando el Caribe como un no lugar. Y un lugar donde ocurren todas las utopías modernas de Occidente, pero ninguna llega a buen puerto. Y por eso, bueno, yo he decidido pensar así. Repito que Antonio Benítez Rojo, en uno de los capítulos de La Isla que se repite, también dice que para él, si tuviera que escoger un sistema
el Caribe sería el de la plantación, tanto desde la plantación de esclavos, fue un holocausto para esa sociedad africana que vino esclavizada, y eso no se puede dejar de decir jamás. Desde esa plantación hasta las campañas azucareras de Fidel Castro allá en el año 1970 por los 10 millones, él dice, la única maquinaria que reconoce el Caribe como infinita va a ser la maquinaria de la plantación, la máquina de la plantación. Él le llamó, siendo un poco a Deleuze, que también se hubiera quedado un poco atónito si hubiera visto que su libro 1000 mesetas y antes, Capitalismo y Esquizofrenia, iban a parar ahí también en las máquinas de la plantación y en la máquina digamos, en la máquina de la guillotina de la revolución, que es el trasunto tremendo de la novela El siglo de las luces de Alejo Campertier, que entre las grandes peripecias que tienen lugar es cómo tú trasladas la guillotina y el orden moderno hacia el Caribe a partir de esta violencia. Y bueno, yo lo que he hecho es escoger esos tres sistemas, lo voy a pasar un poco aquí, quiero hacerlo en un plan conversación, me pueden interrumpir, podemos conversar, y por una razón, y es porque, repito, no solo son sistemas circulares que están siempre taladrando el presente en el que estamos, sino que también se mezclan entre ellos. Es decir, no podemos saber dónde acaba la plantación y dónde empieza la revolución, o dónde acaba la colonización y empieza la publicidad, o empieza, digamos, el turismo, por así decirlo, el resort turístico, ¿no? Y bueno, si me permiten, vamos a ir hablando un poco de esta creación occidental que tiene lugar en el Caribe, que creo que de las zonas del mundo, es de las zonas del mundo que ha querido parecer más un occidente. Ya lo dijo Humboldt, cuando pasó por La Habana jamás había encontrado, dijo él, una ciudad tan europea. No sé si tuviera razón, pero lo cierto es que no le resultó ajeno, y no le resultó ajeno porque no lo es, porque allí también se deciden los, digamos así, los destinos de esto que nosotros llamamos cultura occidental, y que lleva ya casi un siglo, o llorando por su decadencia sin consuelo, o intentando reinventarse, viendo a ver cómo va asumiendo inputs, cómo va asumiendo estímulos periféricos para poder seguir salvándose. Voy a ver si me entiendo bien. Bueno, he jugado con las ideas de hipervisualización y de invisibilidad. El Caribe tampoco es desconocido. El Caribe está continuamente en nuestra visualidad, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común. Conocemos artistas, conocemos publicidades, conocemos, etcétera, y se mueve siempre entre esos extremos de ser hipervisible a la vez que a veces ser también invisible. Bueno. Colonización, plantación, revolución, son estos tres sistemas en los que he intentado al menos ponerme en el lugar de la globalización, para ver cómo se regurgitan aquí todos estos sistemas sin tener que ponernos muy historicistas. Tenemos una hora de charla y me parece bien situarnos en este presente de ahora. Bueno, la colonización, es muy interesante la idea de un Caribe que no es esencialista. Por ejemplo, este es el monumento a Cristóbal Colón en Barcelona, un monumento continuamente discutido que preside una ciudad. Hay un proyecto visual de un artista catalán, Antoni Muntadas, que es un artista neoyorquino también, y él quiso unir esto, por cierto, con la Estatua de la Libertad, una cosa que solamente puede ser en la ficción. Pero bueno, la colonización empieza por Colón, pero también la colonización tiene toda la idea de un cierto presente casi, digamos, pintoresco o folclórico, donde se nos habla de paraísos en un lugar del mundo. Yo siempre recuerdo que las utopías ocurren generalmente en una isla al margen del tiempo y el espacio del Renacimiento, porque era una manera de narrar cómo se corta con una situación, y es posible entonces inventar
esas sociedades tétricamente perfectas, donde estaban regidas por un rey utopo que era tan autoritario, tiránico, como carismático, etcétera. Y bueno, esas zonas al margen del mundo que da el Renacimiento estaban siendo cotidianas ahí en esas zonas insulares. Y este es el de la Revolución. El Caribe, de ahí surge también, lo explicaba hace poco, y lo explicaba en Fantasía Roja, un libro, y en Cubantropía, la foto más, digamos, no solo más reproducida del siglo XX, sino también la más versionada hasta situaciones inconcebibles, ¿no? Bueno, el sistema visual de la colonización, este es un fragmento de esa estatua de Colón en Barcelona. O sea, aquí y ahora estamos sumergidos todavía en esa situación. Bueno, esta es la Plaza de Colón en Madrid. Este es el barrio de Colón en La Habana. La Colón se convierte de repente en un lugar, se convierte en muchos lugares, se convierte en lo que los americanos llaman landmark, es decir, es un lugar que hay que ir, que hay que visitar, y ya nadie se acuerda del almirante. Este es el cementerio de Colón en La Habana. Esta es una tienda barcelonesa que se llama La Colonial, que está en la avenida Diagonal. Esto es una cerveza que se llama Atuey, fue uno de los primeros indios rebeldes del Caribe, y hoy nos lo tomamos, no sé si todavía queda Atuey en La Habana, pero era una cerveza que se tomaba cuando... En nuestros sistemas visuales, bueno, compramos en el Decathlon con la marca Quechua y no nos parece ningún problema, no recordamos nunca que estamos sobre un imperio precolombino o tuareg, no sabemos que eso viene de otra zona muy relacionada, por cierto, con España también. Esto es una imagen tradicional del tráfico de esclavos. Esta es una obra de un cubano, Manuel Mendive, del año 76, donde él hace una especie de reproducción de un barco negrero. El barco negrero ha sido muy estudiado y muy visualizado. Por ejemplo, esto es un libro relativamente reciente de Capitán Swing, donde hay se habla de toda una economía y toda una especie de arquitectura del barco de esclavos. Hay que decir que esa esclavitud ya empezó en el viaje y ya ellos venían en ese barco. Esta es una pieza de Rogelio López Cuenca que la pudimos ver en una exposición que se llamó El corazón de las tinieblas, por el centenario de la novela homónima de Joseph Conrad, y es también un estudio diseminado y un poco como diseccionado el barco de esclavos. Este es ya como él ya va dándose cuenta de cómo se puebla ese propio barco. Este es un artista que no es del Caribe, sin embargo, es un artista que tiene un espíritu muy interesante. Esta es es una isla que él se inventa, desaliciando un territorio de Santo Domingo, hoy República Dominicana, donde se decía que estaban los tesoros más grandes, y él le da la vuelta. Él, por ejemplo, es de los pocos artistas que ha ejercido una especie de cartografía crítica de lo que es Occidente. Por ejemplo, él ha podido cartografiar la montaña más alta de Holanda, que no es una montaña muy alta, pues es un país bajo, muy, muy bajo. Y en este caso, él lo que hace es crear casi un artilugio propio también de los ardides que puede tener la periferia cuando el centro se acerca y quiere esquilmarle su propia riqueza. Es decir, este es un lugar, esto es una isla construida armada de sal. Es un tesoro, se supone que es el lugar donde había un tesoro insondable que los españoles querían conquistar a todo precio, y al mismo tiempo, en la medida que construyes esa isla, creas un agujero negro donde puedes caer sin posibilidad de salida, ¿no?
Y él me parece uno de los artistas que me ha interesado más cuando me lo descubrieron. Me pareció un artista a seguir, es un artista ensayista, que me parece que está bien. Él cristaliza esa isla fantasma, que es una leyenda también de Colón. Esto me interesa particularmente porque ocurre en otra zona que nos parece lejana, pero tiene que ver con eso. Está en la Plaza Trafalgar en Londres, y Yinka Shonibare hace algo que me parece muy interesante en los discursos críticos, pero a la vez poco abundante, y es que él construye un tótem. En lugar de tumbar una estatua, lo que hace es lanzar un mensaje en una botella, encapsular ahí, bueno, pues es la nave del almirante Nelson, lo coloca en una botella como se colocaría un mensaje en alta mar, y lo coloca en una plaza importante de Londres, como la Plaza Trafalgar. Me gusta mucho esta idea de que uno pueda retotemizar también de manera crítica. Es decir, no basta con tú tumbar una estatua o echar, prenderle fuego a una obra de arte que ha pasado y tienen que ver también con gestos iconoclastas que existen, han existido y seguirán existiendo en el arte. Pero a mí lo que me interesa del espíritu caribe, por decirlo de algún modo, el modo caribe en lugar de la moda caribe, es que uno pueda también crear sus propias imágenes, que en el fondo es la manera de crear un imaginario. Es decir, no basta con decirle que no al imaginario del poder, es muy pertinente y muy necesario crear nuevas formas que no estén capturadas por ese poder. Y esto me parece una obra ejemplar en ese sentido. Bueno, esto es un artículo que escribí para El País que se llama ¿Cómo se descoloniza un museo? En medio de un debate que no sé si lo han seguido, pero no hay un diario español que cada día no plantee este problema. ¿Qué está pasando con el museo? Esta pregunta yo se la copié directamente al anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, que dijo, bueno, pero ¿cómo se descoloniza un museo? Y entonces en el artículo lo que yo intento decirle todos los pasos que se están dando en distintos museos de Europa con respecto al pasado colonial, que ya no solo es un proceso de reconocimiento de un escarnio físico, económico, intelectual, humano, sino también el reconocimiento de una necesidad de devolución. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en varios museos. No digo que sea una tarea fácil, pero nosotros estamos aquí bueno, en el furgón de cola de Europa con respecto a estos procesos de descolonización. Bueno, esto es lo que yo le voy explicando. No está explicado así en el artículo, porque sería un artículo muy pesado, pero este que se llamó Switch y fue un proyecto temporal, unió 10 museos europeos para intentar volver a plantearse todo este tema de la descolonización, que tiene que ver mucho con este modo caribe de actuar. Me interesa mucho esa idea de que el Caribe es una manera de interactuar con el mundo o con la cultura occidental, de construirla. No es solo una cartografía o una historia o algo que está estático o que está sugerido en una identidad férrea, etcétera. Por ejemplo, aquí se subieron cosas muy interesantes. Terburen cerró en Bélgica 2 años para ver qué hacer con el museo y no hubo ningún problema. Pues se cerró el museo porque no se sabía por dónde tirar. Y me parece que son respuestas que hay que tener en cuenta a la hora de discutir sobre estos asuntos. Todo eso anterior es lo que yo llamo el sistema visual y son ejemplos del sistema visual de la colonización, que puede ser desde obras de arte, como pueden ser Mendive, López Cuenca, Santillán, pueden ser publicidades, o pueden ser intentos de resarcimiento de una historia que todavía escuece a ambos lados del Atlántico. Y por eso lo mezclé sin mucha historificación, sin mucha historiografía, sino de una manera, digámoslo así, casi aleatoria. Porque
esto también está hecho con intención y a veces con mala intención. Bueno, en el caso del sistema de la plantación, bueno, siempre voy a algún tipo de imagen que tenga que ver y quiero compartir con ustedes. Puede parecer un poco folclórica o utópica de aquellos momentos, es decir, el látigo, el esclavo trabajando, etcétera. Pero para mí la plantación, como decía, es una fórmula mutante que llega hasta el presente y que va a pasar por muchos espacios históricos y muchos sistemas ideológicos y no se queda en el barracón esclavo. De repente la plantación puede ser las bases militares. En el Caribe tenemos dos extremos tremendos de los cuales Benítez Rojo se mofaba en su libro. Dice, resulta que en el Caribe tenemos un Estado libre asociado que dice que no es asociado y tenemos que es Puerto Rico, y decía también, y tenemos el primer territorio libre de América que tampoco es libre. Entonces, él decía, eso es el Caribe. Entonces él se mofaba de esto, y lo cierto es que dentro de toda esa mofa, lo que sí he aprendido con estos novelistas y artistas contemporáneos es que nosotros hemos vivido esos dos extremos. Por ejemplo, Puerto Rico no deja de ser un experimento norteamericano, totalmente, hoy mismo es casi un fracaso del experimento neoliberal y neomilitar de las islas, de las bases militares. Hay miles de experimentos que se han hecho, etcétera. Y por otro lado está el experimento socialista de Cuba, que tampoco ha funcionado. Todos esos dos extremos yo creo que componen también una especie de geopolítica de la que no orgullosamente, pero sí al menos patrimonialmente podemos jactarnos. Hemos tenido esas dos grandes posibilidades de primer territorio comunista de Occidente, allí en una isla, y luego una isla asociada a los Estados Unidos, que es como decir su oponente. Y bueno, yo creo que lo que nos va a unificar finalmente va a ser posiblemente el reggaetón en su virulencia política, que fue capaz de tumbar a un gobernador, todo se ha dicho, y que hay que tenerlo en cuenta también, que es muy, muy interesante. Esto es Alora y Calzadilla, dos artistas contemporáneos que juegan con esa idea del militarismo. Para mí, plantación es una base militar, es un resort turístico, es un barracón de esclavos, y todo eso en el presente, ¿no? Bueno, este es Herbebeus McKinney. Me interesó a partir de Van Eyck y de otras obras del Caribe, la idea de que qué es la tecnología. Por lo general, uno puede decir que existe una situación muy caribeña también, que es la del prologuista occidental. O sea, cuando Frantz Fanon publica Los Condenados de la Tierra, el prólogo lo hace Sartre. Cuando Deleuze escribe el pliegue, lo que está haciendo es usando a Severo Sarduy. Pero, o sea, y muchas veces las curadurías occidentales, los que vivimos en el mundo del arte sabemos que hay hasta ahora eso ha cambiado porque creo que se ha batallado por eso, pero siempre ha habido un antologador, un prologuista y un curator occidental que se mueve con las obras de los artistas del otro lado. Pero allí se pone el sabor y del lado acá el saber. Y en ese sentido, muchas veces son lecturas modernas o vanguardistas de algo que nos parece primigenio, que nos parece no demasiado sofisticado, que nos parece primitivo. Yo pienso lo contrario, pienso que eso también es tecnología, el uso del bagazo, el uso del azúcar, el uso de elementos que tienen que ver con la explicación física de una cultura. Y eso es muy importante, sea porque tú concluyas una cartografía, sea porque tu material está hecho de historia también. Es decir, la forma, el formato y el soporte tienen ideas, vienen con sus propias ideas y las incorporan. Y me pareció bien compartir esta idea con todos ustedes de una especie de uso material de una cultura. La historia material, los años 60 tuvo una gran importancia, después
bajó un poco. Yo creo que ahora el arte está haciendo historiografía de lo material, de la materia con la que se construye un discurso, que es en sí misma discurso también. Bueno, sigo buscando gente que usa distintos materiales. Este es María Magdalena Campo Pons. Es recurrente, por supuesto, el azúcar y es recurrente la sal. O sea, yo puedo escribir un mapa de sal y Óscar Santillán hacer esa isla de sal. Estos son cosas que surgen del trabajo del azúcar. El azúcar, su tecnología nunca ha llegado a ser del todo muy moderna. Hay problemas inherentes a la producción azucarera que siempre conllevan un esfuerzo físico humano que restalla todavía, en el que restalla la esclavitud. Esto, bueno, es otra pieza que me pareció interesante. Creo que esta performance, él lo que hace es consumir una cantidad de azúcar que puede darte una especie de shock diabético, no sé qué, pero es algo que está ahí y se llama trata. O sea, trata de... Bueno, más o menos la idea misma de... La idea del trópico como algo político, como algo que puede ser disidente, como algo que no es solo los cócteles, etcétera. Yo siempre, o sea, Milán Kundera decía, si cada vez que pensamos en Robespierre pensáramos en la guillotina, dice Kundera, tendríamos una relación menos romántica con la revolución. Y yo digo, si cada vez que nos tomáramos un cóctel pensáramos en la esclavitud, creo que no nos sabría tan rico como nos suele saber. Sé que son dos ideas hiperbólicas, pero bueno, de hipérboles también se hacen los discursos y vale la pena tenerlo en cuenta. La historia de la coctelería, desde aquel Golfo de Campeche, donde surge el cóctel, es todo también una historia casi de la plantación, y lo dice Fernando Ortiz en el contrapunteo. Bueno, es una especie de COSUT caribeño, donde utiliza la idea de turista, etcétera. Me interesó, por ejemplo, la relación de Guantánamo y sus metáforas. Es algo que siempre empecé a escribir sobre eso en el año 2008 porque Barack Obama dijo, su primera promesa electoral fue que cerraría, no la base de Guantánamo, no tiene autoridad para eso, pero que cerraría la cárcel de Guantánamo. Esa promesa nunca la cumplió, ni nadie después, ni nada de eso. Pero ahí me dio por buscar las formas visuales en que Guantánamo se estaba viendo en ese momento en el mundo, o se había visto hasta entonces, y descubrí pues un arsenal. O sea, desde la Guantanamera hasta Julio Iglesias, los olimareños, Wycliffe Clean. Dije, Guantánamo está poblado de metáforas y te das cuenta que las metáforas a veces no resuelven nada. Y Guantánamo se me hizo presente como una especie de plantación de isla dentro de una isla donde hay leyes o no hay leyes que competen ni a la isla donde está geográficamente, ni al país al que pertenece, que es los Estados Unidos. Y empecé a buscar metáforas, ya no literarias, ya no solo visuales, sino literarias también, ¿no? Bueno, este documental, bueno, creo que ganó el Oso de Oro en Berlín, es El Camino a Guantánamo, y sigue creo que son dos. En Guantánamo hay terroristas y hay gente acusada de terroristas y impera la tortura fuera de la ley, y alrededor de Guantánamo hay disidentes, presos políticos cubanos en un estado comunista, y también tienen esa suerte fuera de la base militar. Y es muy curioso y sintomático ese dentro o afuera de Guantánamo. Y me parece que es un buen espacio pequeño esa base y sus alrededores para explicar este sistema visual de la plantación. Bueno, esto es una de las pocas instalaciones que hizo Banksy, que es una especie de ferrocarril de un parque de atracciones, y donde te aparecen fantasmagóricamente estos presos de Guantánamo. Esto es un hiper archiconocido graffiti de Banksy, con un preso de Guantánamo.
Este es un thriller, se puso de moda en un momento dado. Esta es una pieza hecha por presos que están allí, que se han dedicado a pintar. Ha habido una exposición, una curaduría y un libro que lo he visto, lo vi cuando estaba preparando esto, me llamó mucho la atención y resulta que visitando un controvertidísimo, por decirlo suave, Museo del Arte Prohibido ahora en Barcelona, vi algunos dibujos de esto. Bueno, esta es la colección de un millonario catalán progresista que ha comprado obra, parece ser prohibida, o de obras no prohibidas, pero de artistas que sí lo han estado, y con esa colección particular hizo este museo. Yo no le encontré ni pies ni cabeza, pero sí coincidió que encontré piezas estas, y este es un poco las derivas de lo que yo veo como la colonización y la plantación. Es decir, seguimos siendo coloniales en la medida que estamos consumiendo todo lo que tiene que ver con esa idea del colonialismo, aunque nos parezca postcolonial. Por ejemplo, siempre he tenido una posición muy crítica con el colonialismo de Ivy League de los Estados Unidos y de los campus norteamericanos que han puesto a circular la idea de lo decolonial, y a veces pienso que nos imponen un lenguaje anticolonial que es un poco colonialista ya desde el punto de vista académico. Todos mis libros han tenido ese problema con el multiculturalismo. Me siento una persona de izquierdas y progresistas, pero he tenido graves problemas con el multiculturalismo hecha a la norteamericana, donde tú no tienes promiscuidad, donde todo está en su jaula, donde cada cual está en una especie de caseta, de feria, y donde la mezcla es difícil que tenga lugar. Y también por la manera en que aquí particularmente somos copiones acríticos. O sea, Obama dice yes we can y yo hago un partido como Podemos y no pasa nada. Y hablo del empoderamiento y no de la emancipación. Y así si tú te pones a ver una serie de anglicismos que tienen lugar en esto, y me llamó la atención esa idea de una plantación que no termina nunca, que es una plantación mutante que está ahí y en la que la ficción nos ha permitido saber que todo aquello explotó. Quizá de manera exagerada, es verdad que no fueron los misiles, pero sí explotaron los misiles ideológicos, los misiles económicos, los misiles filosóficos en los que nosotros nos explicábamos el mundo, y sin esa sacudida de la ficción, de esas novelas, de estas obras de arte, quizá nosotros seguiríamos estudiando el Calibán como hace 60 años, o viendo una historia del arte marcada por el pop, etcétera, que va deslavazando las formas, los materiales, los soportes en los que se construyen los nuevos discursos. Bueno, yo voy a hacer un par de historias. Este es el complejo visual, digámoslo así, el sistema visual de la revolución, y siempre me vienen a la mente dos historias que son pura historia del arte, pura historia de la colonización, pura historia del Caribe y pura historia también de la apropiación o de la captura, del agenciamiento, de el saqueo estético de unas culturas por otras. Bueno, como dije, esta pieza es posiblemente la foto más reproducida del siglo XX y está tomada un 3 de marzo de 1960 en La Habana, en un discurso que está dando Fidel Castro, y en cuya tribuna, entre otros personajes, además de Che Guevara, está Simone de Beauvoir y está Jean-Paul Sartre. El origen de esta foto realmente no es, o sea, esta no es la foto original, esta es la foto original. Y como ven, bueno, ahí hay una persona de perfil, en este caso es Jorge Ricardo Massetti, que es fundador de Prensa Latina, pero es igual, es otra persona y una palmera. Evidentemente la pieza no tendría el mismo impacto visual de no haber sido llevada casi a una especie de tensión visual de santuario, de un personaje que está más allá del tiempo y del espacio. Ay, perdón. Hay dos grandes historias que tienen que ver con esta fotografía. La primera de las historias es sobre la autoría real de esta foto.
En las memorias del hijo de Gian Giacomo Feltrinelli, que se llama Senior Service, se la recomiendo a todo el mundo, él rastrea, bucea las raíces de su padre, el famoso editor italiano. Parece ser, no sé, no está muy claro, que murió poniendo una bomba en Italia. Él era un millonario que se convirtió en un revolucionario radical y fue como una especie de factotum en los años de plomo en Italia. Cuando el Che Guevara muere, asesinado, baleado en Bolivia, a Cuba llega el diario que él dejó. Hay que decir que Che Guevara hizo 3 diarios de gestas. Se tomó el trabajo de escribir sobre las 3 gestas en las que él participó. Primero fue su diario de campaña sobre la Revolución Cubana, que es la única campaña que él intervino en que salió victorioso. El segundo es un diario que es su experiencia en el Congo. Y la primera frase es: esta es la historia de un fracaso. Curiosamente, su hija prologa ese libro y dice: esta no es la historia de un fracaso. Bueno, pero papá dijo que era la historia de un fracaso. Ahora resulta que no es Y es un libro que yo una vez lo leí a la vez que lo releí ambos a la vez, El corazón de las tinieblas de Conrad. Por ejemplo, si en lugar de hablar del Caribe yo quisiera hacer una charla sobre el Congo, saldría algo parecido. Peor, el Congo es una metáfora del mundo, por toda la obra que hay alrededor de lo que ha sucedido allí, por cinematografía, por literatura, etcétera. Bueno, y el tercer diario fue el diario en Bolivia, que llega a La Habana a finales de 1967. Feltrinelli se desplaza a La Habana y lo traduce en una semana y lo saca en el 68, a principios del 68. Imaginen el mundo en 1968. Es Mayo, es Tlatelolco, es San Francisco. Es decir, es un mundo que está explotando, incluso está explotando por nuevos sujetos sociales que no eran en ese entonces ya solo el proletariado contra la burguesía, sino que están los estudiantes, están los nuevos movimientos. Hay un movimiento proto-LGTBIQ muy serio en San Francisco y en otros territorios, y hay de alguna manera una estetización de la revolución en aquellas revueltas que no se llegan a llamar revolución. De hecho, Sartre llega tarde, se pone en una tribuna como esta, más grande, con más estudiantes, y se encuentra un papelito que dice: Sartre, sé breve. Es decir, no estamos para tanta cosa, estamos para la imaginación al poder y una serie de eslogans que están ahí. Hay libros dedicados solo a los eslóganes del 68. Cuando Feltrinelli, me gusta hacer esos cuentos porque traduce el diario, lo vende, no lo vende, lo regala a todas las editoriales afines de la izquierda en Europa. Solamente en Ámsterdam salen 60.000 ejemplares. En Holanda no había 60.000 lectores para... El holandés no tenía, en ese momento, tenía más oferta que demanda de ese diario en Bolivia. Y entonces, lo que hace, Feltrinelli recuerda que él estuvo en Cuba y le pidió a varios fotógrafos fotos del Che. Y uno de ellos, que es Korda, que es el autor de esta foto, le había dado los negativos que se daban entonces, no había fotografía digital. Y él lo coge para hacer el póster del libro y él la recorta. Y el póster se llama Che in the Sky with Jacket. Bueno, incluso la chaqueta que tenía no era una chaqueta al uso de los militares cubanos. Y hace la paráfrasis de la canción de los Beatles. Tiempo después hay un documental muy interesante que narra la peripecia de Korda recuperando el derecho de autor de esta foto. Es lo mismo que le pasó a Julián Orbón con la Guantanamera, que Pete Seeger cobró derechos de autor durante muchos años. Es decir, aquí hay toda una historia de apropiación. Y ese documental finalmente narra ese proceso en el que a Korda se le hace justicia y recupera el copyright. Ya estoy hablando del año 82, algo así, vayan pasado años.
Se llama Una foto recorre el mundo, la pueden buscar en internet, no sé si está en YouTube, pero yo cuando lo vi me pareció un documental muy interesante sobre esa recuperación. Korda narra ahí en ese documental que él está tirando fotos en toda la tribuna y cuando ve al Che se le dispara la cámara. Es decir, se impacta con esa mirada y él se le dispara la cámara. Él no buscó esa foto se le disparó. Guillermo Cabrera Infante tiene una tesis sobre eso y es que Korda no es el autor de la foto, porque el autor es quien recorta la foto, que es Feltrinelli, y considera que ese hombre no merece ese copyright, sino que es de la persona que recorta la foto. Es una idea bastante posmoderna de cómo se construye una obra y es bastante plausible y él defiende tremendamente, no sé si tanto defendiendo a Feltrinelli, que también lo detestaba, como que no quería saber de Korda. Dijo, usted no es el autor de esta foto. La foto, usted hizo esta foto, pero esta foto la hizo Gian Giacomo Feltrinelli. Y entonces cuando yo escribí Fantasía Roja, me metí en esa discusión también, a partir de la confesión de Korda. Y entonces, que por cierto, esto lo dije en La Habana y fue tremendo, una persona fue a decirme un poco de horrores ahí, en mi primera vuelta ahí a La Habana, porque mi criterio es que si se te disparó la cámara, para mí ni Feltrinelli que la recortó, ni el que le disparó la cámara, cualquiera se le dispara una cámara, como se te dispara el teléfono, y hoy en tu conversación, realmente mi idea es que esta foto es un autorretrato, y el copyright es el Che Guevara. Entre otras cosas, porque como dice Rodrigo Fresán, cuando hicimos un proyecto que se llamó Che Market and Revolution, y era solo un proyecto sobre las variantes y las variaciones de esta foto, o sea, ni el Che muerto, ni las miles de fotos, son decenas, centenares de fotos populares, grafitis, etc. Pero dice Rodrigo Fresán, que le pedí uno de los textos de casa, dice, a mí tú no me engañas, siempre estuviste posando, eras una persona carismática y lo sabías, y jugabas con la fotografía, pero aún más, él era fotógrafo. Hay exposiciones con las fotos del Che, y mucho me temo que si Feltrinelli puede ser autor de la foto, si Korda, que se le disparó la cámara, puede ser autor de la foto, yo pensé también que la foto podía ser un autorretrato y esa santificación ya venía en el sujeto como tal y no en el objeto en el que lo convirtieron después con las camisetas, etc. Bueno, esto es un detalle de copyright, pero que no es el único de esta serie. En esas mismas fechas, el asistente de Andy Warhol, llamado Malanga, se queda sin dinero. Malanga le había pedido permiso a Andy Warhol para terminar una película en Italia, y ahí se queda sin dinero y sin renovar el pasaporte para volver a los Estados Unidos. Él estaba haciendo una película, pasándolas muy mal, y entonces dijo, bueno, déjame hacer un Warhol, e hizo esta serie de Andy Warhol. Lo interesante aquí es que un galerista se pone en contacto con el galerista que tenía, uno de los galeristas que tenía Warhol en los Estados Unidos, y le dice que quiere comprar la serigrafía, la serie de Che Guevara. Cuando Andy Warhol ve esto, monta en cólera y dice, pero esto no es mío. Malanga me ha copiado esto y esto no puede ser, y se enfurece. La furia le duró 24 horas. Las 24 horas que se dio cuenta que le iba a dar la vuelta al asunto y dijo, pues, es mía. La serie es mía y mándame el dinero, que yo fui el que hice esta serie. Así que Malanga, que se apropió de un método, de un modo Caribe, como se le podría llamar al modo Korda, de una manera de actuar, terminó quilmado por su jefe, por su maestro, y no pudo colar esta mentira, ¿no? Bueno, esta es la exposición que hicimos. El detalle es ponerle un signo de euro en el Che.
y fue Revolución y Mercado, ¿no? Market and Revolution se llamó en Inglaterra, y después la complicamos en Barcelona y la llevamos allí. Bueno, tenía esta famosa de David Cancel, que es Jesucristo, y ahí entonces también te das cuenta que el personaje se va bueno, no tiene razón ninguna esa veneración de un ateo que incluso persiguió la religión, etcétera. Esta es una de las fotos más interesantes que no estaba en la exposición original, pero tratándose de un proyecto que estaba en España, me llamó la atención. Cristina García Rodero es una de las grandes fotógrafas españolas. Ella fue corresponsal del País mucho tiempo. Fue de las primeras mujeres que ingresó en Magnum. Y José Tomás, el torero famoso por su relación con la muerte. O sea, se comenta que es que saben de eso, que es el torero que más se arrima a un toro. Es una persona que no se deja filmar. Sus corridas son particulares, especiales y siempre presenciales. No participa en nada de eso, y dicen que afronta la muerte con esa serenidad que Fidel Castro le confesaba a Ignacio Ramonet. Le decía que sus dos lugartenientes, uno tenía muchas ganas de vivir, que era Camilo Cienfuegos, y otro no le importaba, o sea, le importaba un pito la muerte, que era Che Guevara, ni la de él ni la de otros. Y él lo narraba así. El mismo Che Guevara, en un punto de sus escritos, porque sí se ocupó de escribir, se calificó a sí mismo como una fría y selectiva máquina de matar. Volvemos a las tecnologías de la muerte, a la guillotina, etcétera. Y esta relación de la muerte con la muerte me pareció curioso en un torero en cuyo mundo es muy difícil que tú te imagines un torero con la foto del Che. Aunque sí hay una foto del Che en los toros, que después si quieren me pueden preguntar porque la he investigado también. Hay una foto muy curiosa, creo que desde el año 63, donde él se ve tras la barrera. O sea, no está en un palco, está ahí mismo viendo los toros. Y esto es una devolución de esa foto. Bueno, nuestra querida Madonna también se vistió de Che Guevara en este sistema visual de la revolución. Este es un libro en el que mi prólogo es la narración de esa foto, que es la portada. Esta foto también es de Corda y narra la visita de Sartre con Simone de Beauvoir, que está aquí, está recortada por los editores, a ese despacho donde Sartre dice que nunca entró el sueño. El hombre no dormía, estaba allí, y narra ese encuentro. La foto, a mí no me interesa lo que hablaron ellos, porque la foto me parecía curiosa. Me parece que a un Sartre postrado, al guerrillero dándole el fuego de la revolución, a un intelectual que no es supuesto un guerrillero ni nada de eso. Y me pareció digna de narrar esta foto. En realidad, Sartre tardó en encontrar al Che. El Che no le hizo demasiado caso. Muchas veces le habló en francés y solo tuvieron este u otro encuentro íntimo. Mientras que Fidel Castro lo paseó por toda la isla, etcétera, el Che fue reticente porque quizá el Che tenía un dominio de la teoría revolucionaria de entonces, a partir de sus polémicas bastante agrias con Regis Debray, que era un discípulo de Sartre, que después escribió Revolución en la Revolución, pero que ese libro había sido un artículo de la revista que dirigía Sartre y que eso le hizo ir a Cuba. Y el caso es que Che no estaba muy de acuerdo con esas teorías, etcétera, que se dieron a llamar a las teorías de foco guerrillero, etcétera. De hecho, cuando el Che Guevara participa de esa teoría es porque no conoce la historia de Cuba. En Cuba no hubo foquismo. Lo que hubo fue un error, que el desembarco de los guerrilleros llegó tarde por un mal tiempo, llegó 2 días después, y la huelga general popular que se había planteado no pudo, fue abortada. O sea, fue un desastre la huelga, y ellos llegaron cuando ya no había huelga. Si eso hubiera pasado como estaba pensado, la idea de los 12 ilustres, los 12 apóstoles, el pequeño grupo de 82, etcétera, se hubiera desvanecido, porque lo que era una llegada de apoyo a un gran levantamiento popular que tenía más que ver con muchos más partidos y con un proyecto social mucho más grande. Lo que pasa es que él no sabe eso, porque él
vienen en ese barco sin conocer la historia de Cuba, y él piensa eso mismo, que son pues 82 personas que liberan un país a partir de un núcleo muy pequeño, y a partir de ese error es que nace el foquismo, esa famosa teoría latinoamericana que es la teoría del foco guerrillero, que es una especie de radicalización de la teoría de la vanguardia de Lenin, del partido como la locomotora que tira del ferrocarril. En este caso el foco era otra vez una utopía al margen de la historia, al margen del tiempo y al margen del espacio, de un grupo minúsculo, reducido, que tiene la verdad muda de los demás, que puede hablar por unos que no saben ni hablar, ni producir teoría, ni nada de eso, que son los que los van a liberar. Y eso hizo mucho daño, me parece a mí, a la izquierda, porque lanzó a mucha gente a aventuras que no tuvieron ningún tipo de relación social con digamos, los grupos, las clases a los que supuestamente estaba destinada su acción, ¿no?, política. Y bueno, ellos caen en eso. Sartre hace un libro muy interesante que se llama Huracán sobre el azúcar. Es un libro que son 3 libros en uno, que siempre recomiendo. Es un libro que tiene bastantes errores a la luz de hoy, pero esos 3 libros en uno son muy interesantes. Por una parte está el Sartre filósofo, que habla de la posibilidad de una revolución sin ideología, y eso era uno de los temas que también andaban por la época. Sin ideología quería decir una revolución al margen de los grandes bloques comunistas y capitalistas. Es decir, si no es soviética, va a ser buena. Y él dijo la teoría de la revolución sin ideología. El segundo libro es El Sartre periodista, donde él recorre la isla y así lo narra. Y el tercer libro es un encuentro que tiene con intelectuales, donde le hacen un montón de preguntas y él responde. Por eso digo siempre que son 3 libros en uno. Lo recomiendo, quizá ahora se lea 60 años después de otra manera, y vale la pena quizá repasarlo. ¿Por qué? Porque Sartre, que no es el primero que aparece cronológicamente en el libro, es Graham Greene con Nuestro hombre en La Habana, pero en ese libro yo recorro desde ese momento, digamos, luminoso de Occidente, encandilado por la Revolución Cubana, hasta Buenavista Social Club, etcétera. Porque mi interés también siempre es vascular entre lo que podría ser la alta cultura y la cultura popular, porque me parece también que es un modo caribe de ser. Y entonces me parecía bien ver todo lo que había pasado en la cinematografía, Hitchcock, etcétera, Graham Greene, hasta la situación de los músicos, qué pasó con Buenavista Social Club, etcétera. Y bueno, el libro termina con un cuento en Berlín, en el Berlín postcomunista, donde participan en un bar de Berlín muchos de los protagonistas de este libro. Y es una manera de romper de otra vez traer la ficción a decir verdades, ¿no? Artaud decía aquello de que el arte era algo así como nunca real, pero siempre verdadero, ¿no? Y eso a mí es un marchamo que tengo siempre ahí. La realidad que es. Ahora, si pudiéramos alumbrar, dar a la luz un poco de verdad, quizá estaríamos haciendo algo. Esta es otra versión, evidentemente gay, de una persona que era homófoba. Esto es su relación con la cultura popular. Bueno, abajo mitos. Esto es Carlos Santana en la entrega de unos Oscars, si mal no recuerdo. Esa la incorporamos porque también esa chaqueta, esa camiseta debajo de su chaqueta la tenía Antonio Banderas, que había hecho del Che en un Che joven que baila con Evita Perón. Y en el libro ese capítulo sobre el Che, y que me interesa sobremanera, yo lo termino con Vic Muniz, que me parece que es un buen colofón a la idea de cómo tú puedes coger una iconografía y rematar un sistema visual. Esto es una pieza del año 2000 y lo que hace Vic Muniz es reproducir la foto de Korda con una lata de frijoles, ¿no? En ese momento que Vic Muniz
hace esta pieza, Lula está haciendo lo que él llamó aquella campaña por el hambre cero. O sea, no puede haber revolución sin que no contemple la idea de los frijoles, que no contemple tus lentejas, que no contemple la comida. Y me pareció que esta pieza, aparentemente sencilla y juguetona, tenía esa idea de que no puede haber utopía sin alimentación, que no puede haber utopía sin algo que llevarse a la boca, que es lo que muchas de estas iconografías y muchas de estas filosofías han dejado de lado. Y por eso me parecía pertinente cerrar con Vic Muniz esta pequeña historia de sistemas visuales. Lo repaso un momento antes de hablar del sistema de la colonización, el sistema de la plantación y el sistema de la revolución. No son los únicos. Quiero insistir sobre eso. El Caribe es una manera en la que el Occidente se construye a sí mismo, se deconstruye a sí mismo, se digiere a sí mismo y se excreta a sí mismo. Y por lo tanto, allí se produce una zona de la cultura occidental, una zona que no solo es judeocristiana, es una zona que también es pagana, es una zona que no solo es grecolatina y antigua, es una zona contemporánea del siglo XXI, es una zona para hoy, es una zona que ha tenido todos los experimentos habidos y por haber de la historia política moderna, y también es una zona sin principio ni fin. No porque lo haya dicho Benítez Rojo, porque lo hayan dicho todos esos grandes poetas, etcétera, sino porque quien más enfáticamente lo ha dicho es José Lezama Lima. A Lezama Lima le preguntaron cuál es el primer texto poético de Cuba, y él sin dudarlo dijo, es el diario de navegación de Cristóbal Colón. Ese es el primer texto poético de Cuba. Y resulta que Colón no era ni cubano, ni era antillano, ni era poeta. Pero para Lezama, estos espacios operaban como sitios inmanentes que eran capaces de llenar de poesía lugares que también lo trascendían, no solo en el texto, sino en el contexto, y por eso llegaban hasta hoy, desde el punto de vista quizá literario, artístico, filosófico, pero también a nivel político, a nivel económico y a todos los niveles. Por eso he insistido en esta idea de la construcción de Occidente. Creo que estamos necesitados de abandonar el melodrama que viene desde Spengler, de la decaída de Occidente, y que es uno de los géneros occidentales más rentables, por ciento. Nunca un género se ha vendido tanto como en Occidente, como su propia decadencia. Y lejos de ese melodrama, yo creo que podemos experimentar y buscar otras maneras de ser occidentales, aunque no sean esa manera nuclear, solemne, en la que se ha basado esta cultura. Y por eso quise conversar esto con ustedes. Una vez más, agradecido su presencia, a la exposición que he visto aquí y a la invitación de Casa de América. Luis Prados me ha dicho, y dice que no va a ser la única, que vamos a entrarle a esto, a este tema por otros lugares. Como se dice en Cuba, vamos a ver por dónde le entra el agua al coco, que son las preguntas filosóficas más difíciles y no imposibles de responder. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir. No creo que tenga mucho más que decir. Muchas gracias.